¿Cómo se pagan los pecados? ¿Mm? Bueno, en Ezequiel 18:4 vemos que el alma que pecare, esa morirá. En Romanos 6:23 también dice la paga del pecado es muerte. Y no dice la paga de los pecados es muerte. No dice la paga de 3 pecados es muerte. Dice la paga del pecado es muerte. En singular está. Entonces el alma, cuando peca, es sentenciada a una condena de muerte. Vemos que los pecados se pagan con la muerte. Vemos que lo que es el pecado en sí se paga con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Es por eso que los judíos sacrificaban animalitos para que los animalitos les sustituyeran en su lugar por sus pecados. Para que ahora el judío no tuviera que pagar sus pecados con su muerte, sino que los pagara el animalito. Entonces vemos aquí claramente que esto pasaba en el Antiguo Testamento y es una línea directa hacia lo que iba a suceder en un futuro, con Cristo muriendo por nuestros pecados. Es decir, como los pecados se pagan con la muerte, y al final es uno el que tiene que pagar sus pecados con su muerte, porque es él el que los ha hecho, entonces la persona debería pagarlos con su muerte en el infierno. Eso es la muerte. Estar separados de Dios eternamente. Estar separados de Dios es la muerte. Entonces todos los seres humanos nos merecemos ir al infierno, todos, porque todos hemos pecado. No hay ni uno justo, todos a una se descarriaron, todas a una se hicieron necios, ¿no? Está en la Biblia este pasaje, que vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y hay una infinidad de ejemplos, ¿verdad?, en donde se expone que los seres humanos son seres corrompidos, son seres pecadores, son seres inmorales y que por ende no podrán dejar de hacer el mal porque desde el vientre de su madre han nacido bajo pecado, ¿no? Entonces, el pecador es el que peca. Y ahora, ¿cómo un pecador va a poder ir al cielo, no? Porque si un pecador por sí mismo fuera al cielo, Dios sería un injusto porque estaría llevando al cielo a alguien que es malo. Entonces vemos que como los pecados se pagan con la muerte, y nosotros no los queremos pagar con nuestra muerte, obviamente, aunque nos lo merezcamos porque son nuestros pecados, vemos que vino Cristo y los pagó Él con su muerte, a fin de que ahora nosotros nos los paguemos con nuestra muerte. O sea, Él nos sustituyó, nos intercambió, tomó nuestro lugar. Lo que hizo Cristo fue una sustitución, un intercambio. Él en vez de nosotros. Él pagó nuestros pecados con su muerte, o sea, Cristo murió por nuestros pecados, y ahora eso hizo que ahora nosotros jamás los paguemos con nuestra muerte. Porque el que pagó nuestros pecados con su muerte, que así se pagan los pecados, fue Cristo. Ahora la persona que lo cree, que cree este hecho histórico que sucedió hace 2000 años, que Cristo salvó a toda la humanidad de pagarlos con su muerte en el infierno, entonces Cristo nos salvó de ir al infierno por toda la eternidad. Cristo es el Salvador del mundo. Entonces la persona que lo cree es salva. Está escrito en Juan 8:24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Traducido de una manera que se entienda más, si no creéis que yo soy vuestro Salvador, por esto os dije, que si no creéis que yo soy vuestro Salvador, moriréis por vuestros pecados. Si yo pagué vuestros pecados con mi muerte, pero por cuanto no lo habéis creído, por cuanto no habéis creído que yo así os salvé, que soy vuestro Salvador, por cuanto no creéis que yo soy vuestro Salvador, vosotros acabaréis pagando vuestros pecados con vuestra muerte en el infierno. Vosotros pagaréis vuestros pecados. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús en Juan 8:24. Que si no creéis que yo soy vuestro Salvador, en vuestros pecados moriréis. Que si no creéis que yo os salvé, moriréis por vuestros pecados. Yo morí por vuestros pecados. Pero si no lo creéis, vosotros iréis al infierno por vuestros pecados. Solamente por no creerlo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿No? Entonces, nos tiene que quedar muy claro lo que dijo el Señor Jesús, porque ahí se estaba refiriendo a solo creer. Porque si no creéis que yo soy, ¿qué va a pasar si no creéis que yo soy? Que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Por no creer. Está escrito en toda la Biblia que la condena es solamente y meramente por no creer. Que la condena es solo por no creer. Haciendo así que la salvación sea por creer. Claro, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere es condenado. El que creyere es salvo. El que cree recibe el bautismo del Espíritu Santo.
¿Mm? El que no cree es condenado, el que cree es salvo. El que en él cree es salvo, mas el que no ha creído ya está condenado, también dice la Biblia. ¿Mm? El que en él cree no será avergonzado, ¿verdad? Mas esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Mm? Y así está repleto de un montón de mensajes que Dios nos da acerca de que lo único que tenemos que hacer es creer. Y es algo que nosotros tenemos que hacer, pero no es ninguna obra nuestra. ¿Mm? Es algo que nosotros hacemos, pero no con nuestros propios esfuerzos, no con nuestras propias obras. Nosotros solo creemos que Él nos salvó. Entonces solo estamos creyendo a la verdad. Es algo que decidimos creer. Entonces no estamos haciendo ninguna obra para ser salvos. No es nada que nosotros estamos haciendo para ser salvos. ¿Mm? Por ejemplo, el Señor dice que muchos procurarán entrar por la puerta estrecha, que es Él, y no podrán, porque el Señor dice que Él es la puerta estrecha y que el que por Él entrare será salvo y que hallará muchos pastos. ¿Mm? El que por Él entrare. Entonces, el Señor aclara que son pocos los que se salvan, ¿verdad? Que son pocos los que se salvan, porque muchos procurarán entrar y no podrán. A ver, estos muchos que están procurando entrar a Cristo, ¿qué están haciendo ellos? Vamos a analizar la frase por un momento. Muchos procurarán entrar y no podrán. Procurarán ser salvos. Entonces, muchos procurarán entrar. A ver, ¿quién estará procurando entrar? Ellos. Entonces ellos estarán haciendo algo para entrar, porque ellos estarán procurando entrar. ¿Mm? Esto quiero que se entienda. Muchos procurarán entrar y no podrán. Eso significa que estas personas estarán haciendo obras para ser salvas y por eso finalmente no podrán entrar, porque la salvación no se entra por hacer obras, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios sino por medio de la fe en Jesucristo. Abraham, por ejemplo, también vemos que él creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces vemos que la salvación es de principio a fin por fe y que una vez salvos, ahora jamás nada nos va a separar del amor de Dios, porque yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es así. De los que me diste, a ninguno perdí. Nadie los arrebató de mi mano. Esto dice Jesús. Que nadie se pierda una vez salvo. Porque la persona que es salva, al creer que Cristo murió por sus pecados, que así es salvo, una vez lo ha creído, es salva la persona. Porque la salvación viene por el creer. La persona no puede coger la máquina del tiempo del Doraemon, volver atrás en el tiempo y decir, bueno, ahora decido no creer, siendo así que entonces pierdo la salvación. No. La persona una vez lo ha creído, está condenada a ir al cielo. Así es, porque ha creído que Cristo lo salvó. Porque si no creéis, por esto os dije, que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo morí en vuestros pecados, fui yo el que morí en vuestro lugar. Pero ahora, si no lo creéis, finalmente seréis vosotros los que muráis por vuestros pecados. Entonces, vemos que la salvación es de principio a fin por la fe, por creer. Vemos que uno, al haber creído, no puede volver atrás en el tiempo con ninguna máquina del Doraemon ni con nada, con ninguna máquina del tiempo del Doraemon. Entonces vemos que uno, al haber creído, está condenado a ir al cielo, pero uno, al no haber aún creído, o sea, al no haber creído, al no creer que Cristo lo salvó, está condenado a ir al infierno. Jesús nos dice en un pasaje que las buenas nuevas también se anunciaron mientras el pueblo judío, el pueblo de Israel, bueno, en ese caso, en ese tiempo era el pueblo de Israel, más bien dicho, porque los judíos vienen de Judá, entonces por aquel tiempo era el pueblo de Israel solamente, había más tribus, aparte de la de los judíos, de la de Judá. El pueblo de Israel, cuando vagaba por el desierto, está escrito que ellos recibieron las buenas nuevas, pero aunque las recibieron, no les aprovechó por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. O sea, no les aprovechó decirles que Cristo les venía a salvar en un futuro, no les aprovechó que Cristo
les iba a salvar en un futuro, no les aprovechó oírlo, no les aprovechó oír la verdad, porque no lo creyeron. Ellos oyeron las buenas nuevas, oyeron las buenas noticias. Cristo ya os salvó, porque la salvación es atemporal. Bueno, Cristo os vendrá a salvar. Tranquilos. Ellos fueron anunciados por las buenas nuevas. A ellos les llegó las buenas nuevas. Pero ellos no lo creyeron. No lo creyeron. Entonces las personas que no lo creyeron, que fueron prácticamente todas las personas que estuvieron por el desierto, se fueron al infierno. Porque a ellos también se les anunció las buenas nuevas de antemano. Porque a ellos también se les anunció las buenas nuevas. Pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la vieron. Pero no les aprovechó por no creer a los que les predicaron, ¿no? Ellos fueron anunciados con estas buenas nuevas de salvación. Seréis salvos en un futuro, Cristo os salvará. Y no lo creyeron. Es así. Entonces vemos que la salvación es de principio a fin por creer. Vemos que por las obras de la ley, como dice Dios, nadie será justificado ante el Padre, sino por la fe. Entonces vemos que uno es salvo al creer. Uno es salvo solamente y meramente por creer que Cristo lo salvó. Esta es tu realidad. Tú eres salvo. Tú si te mueres, te vas al cielo, porque Cristo te salvó. Pero por cuando tú lo estás negando, por cuando tú estás haciendo a Dios un mentiroso y no lo estás creyendo, finalmente tú te vas al infierno. Tú estás yendo al infierno. Por tus pecados y por no creer que Cristo te salvó. Cuando tú creas que Cristo te salvó, que fue lo que sucedió realmente, entonces tú, ahí sí, vas a ser salvo. Y serás salvo ya por toda la eternidad, por haber creído a la verdad, que Cristo te salvó. Que Cristo te salvó. Entonces es básicamente esto. Los pecados se pagan con la muerte. Entonces tú, ¿cómo los vas a pagar? Cristo a ti te salvó. ¿Cómo los vas a pagar tú? Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cómo los pagarás? Tú vas a creer que Cristo es tu Salvador, que Él los pagó en vez de ti. Vas a creer este hecho histórico que sucedió hace 2000 años. O al contrario, no lo vas a creer, no te vas a considerar salvo por lo que Cristo hizo por ti. Y entonces tú vas a tener que pagarlos finalmente con tu muerte en el infierno. Tú no vas a escoger a ese precioso Salvador tuyo, a la sustitución. Él te sustituyó, Cristo te sustituyó, tomó tu lugar. Tú no vas a creer que eres salvo. Alguien murió en tu lugar. Y todo esto lo tienes que creer para ser salvo. Cristo te salvó. Y mientras tú no lo creas, seguirás yendo al infierno por no creerlo. Por no creer que Cristo murió en tu lugar. Por tus pecados. Así que así se pagan los pecados. Y ahora la decisión es tuya. ¿Los vas a pagar tú por no creer que Cristo murió en tu lugar? ¿Por tus pecados? ¿O no los pagarás tú por creer lo que sucedió? Que Cristo murió en tu lugar por tus pecados y que así te salvó. Y aquí tú puedes decidir, ¿creerlo o no creerlo? Creer te salva, mas no creerlo te condena. Porque si por un pecado tuyo Cristo no hubiera muerto, porque la paga del pecado es muerte, un solo pecado te basta para ir al infierno, entonces tú tendrías que pagar este pecado con tu muerte. Mas Cristo los pagó todos, para que ahora los seres humanos jamás los tengan que pagar en el infierno, para que ahora los seres humanos no tengan que ir obligatoriamente al infierno. Cristo nos salvó. Ahora lo que te condena a ti, querido amigo, es no creerlo. Así que créelo. Cree que Cristo murió en tu lugar. Cristo te salvó. Un saludo.